Hola, hola, estimados y apreciados estudiantes. Continuando con el estudio de las derivadas parciales, he desarrollado el siguiente video con la intención de explicar un poco la derivada parcial de una función con respecto a la segunda variable, ¿sí? Recordemos que en el video anterior estuvimos analizando la aplicación de la derivada de una función con respecto a la variable x. En este video, que lo he llamado una cápsula matemática, voy a explicar un poco cómo podemos encontrar la derivada parcial de una función con respecto a la variable y, ¿sí? Y que este video sea algo complementario a lo que hemos venido desarrollando en el aula de clase. Entonces, empecemos con la siguiente definición. Miren, derivada parcial con respecto a la variable y. Entonces, miren lo que nos dice esta definición. Sea f una función de dos variables. La derivada parcial de f con respecto a y es la función que vamos a denotar de esta forma. Miren que en el video anterior también en vez de y teníamos x, ¿sí? Entonces estamos usando la notación de los subíndices para que sea de mucha más facilidad para ustedes. Entonces, cuando nos referimos a la parcial de una función con respecto a y, exactamente nos estamos refiriendo que va a ser una nueva función que vamos a denotar de esta forma, tal que su valor en cualquier punto del dominio de f lo podemos encontrar empleando esta fórmula. Mire lo que nos dice esta definición, que la parcial de f con respecto a y simplemente va a ser el límite cuando delta de y tiende a cero de la función, dejando ahora fijo la primera variable, y el incremento va a suceder en la segunda variable porque vamos a calcular la parcial con respecto a y menos la función original dividido por delta de y. Si ese límite existe, entonces tiene sentido de encontrar cuál es la parcial de esa función con respecto a la variable y, ¿sí? Miren que en la parte inferior tenemos las diferentes notaciones que no podemos encontrar en la literatura por si de pronto estamos buscando o estudiando con información en la web o cualquier libro que tengamos disponible. Ustedes, en el caso de ustedes en la biblioteca o libros de internet, que de pronto algunos autores la parcial de f con respecto a y la pueden denotar de cualquiera de esas cinco notaciones que vemos ahí en la parte inferior. Pero la que nosotros vamos a usar básicamente es esta, ¿sí? La parcial de f con respecto a y. Este de sus dos indica que es la derivada de f con respecto a la segunda variable. Miren que esto que está aquí sería la parcial de f con respecto a y. O f sub 2, que indica que es la derivada de la función con respecto a la segunda variable. O esta que vemos aquí, que también es válida, que significa que es la parcial de f con respecto a la variable y. Entonces, cualquiera de esas notaciones que vemos allí, nosotros la podemos usar para estudiar la derivada parcial de una función con respecto a la variable y. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿sí? Miren lo que nos dice. Aplique la definición de derivada parcial para calcular la parcial en y si la función está definida de esta forma. Y además determine cuál es la parcial de f. Una vez que usted tenga la parcial de f, vamos a determinar esa parcial, pero evaluándola en el punto menos 3,2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un poco de comparación con lo que ya hemos venido estudiando con el video anterior y lo que ya sabemos de nuestro curso de cálculo diferencial, ¿no? Recordemos que en nuestro curso de cálculo diferencial nosotros nos enseñan esta definición, que la derivada de una función simplemente, es decir, la pendiente de la recta tangente a una curva, que es lo que nosotros conocemos como derivada, se define de la siguiente manera, ¿no? F' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a cero
de la función evaluada en x más delta de x menos la función original dividido por delta de x. Y esto lo sabemos por nuestro curso de cálculo 1. ¿Sí? Eso lo sabemos por nuestro curso de cálculo diferencial. Ahora, para nuestro curso de cálculo vectorial, estamos implementando las siguientes notaciones. La que hicimos en el video anterior fue esta, ¿no? Que la parcial en x de una función de dos variables simplemente va a ser el límite cuando delta de x tiende a 0. Como vamos a calcular la parcial con respecto a x, entonces la variación va a suceder en la primera variable, dejando fijo la segunda variable, menos la función original dividido por delta de x. Esa es la parcial de f con respecto a x. Y la que acabamos de estudiar sería esta, ¿no? La parcial de una función con respecto a la variable y simplemente va a ser el límite cuando delta de y tiende a 0 de la función evaluado. Miren como ahora vamos a calcular la parcial con respecto a y, entonces lo que vamos a dejar fijo es x. Miren que en la definición de la parcial en x, lo que se dejaba fijo era y. Ahora es lo contrario, dejamos fijo x, la primera variable, y el incremento va a suceder es en la segunda variable, y más delta de y menos la función original dividido por delta de y. De esa manera vamos a determinar la parcial con respecto a y. Entonces vamos a tomar este ejercicio y vamos a poner en contexto esa definición. Entonces para eso vamos a tomar este problema y vamos a llevarlo a la pizarra digital. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a calcular esto. Entonces vamos a poner aquí solución. Solución. Entonces vamos a poner aquí, bueno, como nos piden calcular la parcial con respecto a y, recordemos que la parcial con respecto a y simplemente se define como el límite cuando delta de y tiende a 0, la función evaluado, dejando fijo la primera coordenada, el incremento va a suceder en la segunda variable, menos la función original dividido por delta de y. Entonces veamos, vamos a comparar nuestra función original y vamos a ver ahora en nuestro caso quién sería este personaje que vemos aquí. Entonces lo más pequeño, vamos a ver quién es este señor que está aquí, ¿sí? Entonces vamos en una hoja en blanco. Recordemos que la función original que nosotros tenemos es esta, ¿no? F de x, y es igual a 3x al cuadrado, 3x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Entonces, nosotros estamos interesados en saber ahora quién sería la función. Vamos a hacerlo de un color diferente, como hicimos con el primer video. ¿Quién sería ahora la función dejando x fijo, pero el incremento ahora sucede es en la variable y? Entonces, miren que anteriormente esto que está aquí sigue siendo x, pero esta segunda variable que está aquí es lo que yo tenía en mi función original como y. Ahora donde vaya y, le voy a colocar un delta de y, le vamos a agregar un delta de y. Entonces, miren quién sería esa función de color rojo. Entonces aquí me va a quedar, miren que el primer término es 3x al cuadrado. En x no va a pasar nada porque x sigue siendo fijo. Entonces aquí voy a poner 3x al cuadrado y aquí donde va a haber el cambio. X no va a pasar nada, aquí me va a quedar menos 2x, pero aquí sí va a suceder el cambio, y. Aquí nada más aparece y porque en la función original nada más tengo y. Entonces en mi caso sería y más delta de y. Más, miren que en el último término aparece y cuadrado. Es y cuadrado porque la segunda variable solamente es y en la función original.
pero en la función que estoy buscando, que estoy reescribiendo, ahora el y cuadrado sería para mí y más delta de y al cuadrado. Entonces vamos a resolver esto. Eso quiere decir que la función evaluada en x, dejando fijo x, y la variación sucede en y, sería lo siguiente: 3x al cuadrado menos, bueno, aquí vamos a aplicar distributiva, este señor con este y este con este. Esto me daría menos 2, vamos a escribirlo del mismo color, menos 2x por y. Acá me daría menos 2x por delta de y, más, aquí tengo un producto notable, vamos a resolver ese producto notable, cuadrado del primero, aquí me sale y cuadrado, más 2 veces el primero multiplicado por el segundo, 2y delta de y, más el cuadrado de mi segundo término, que sería delta de y al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que voy a poner en el numerador. Entonces me devuelvo y digo lo siguiente. Esto que está aquí sería límite cuando delta de y tiende a 0 de esto que está de color rojo. Pero eso de color rojo ya lo encontramos. Miren quién es. 3x al cuadrado menos 2x por y menos 2x por delta de y menos 2x por delta de y más y al cuadrado, vamos a poner aquí, más y al cuadrado, que más 2y por delta de y, 2y por delta de y tengo delta de y al cuadrado, más delta de y al cuadrado, menos, miren que voy por aquí, la función original. Pero la función original a mí me la dan, aquí la tengo. Vamos a proteger eso por medio de un paréntesis. Entonces aquí tenemos 3x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Y todo eso está dividiendo, vamos a poner aquí, todo esto que está aquí, divide a delta de y. ¿Sí? Porque recordemos que estamos buscando la parcial con respecto a y. Entonces vamos a eliminar el paréntesis que aparece en el numerador en la parte final. Entonces esto que está aquí sería igual al límite cuando delta de y tienda a 0. ¿De quién? De 3x al cuadrado menos 2xy menos 2x por delta de y más y al cuadrado. Esto que está aquí sigue siendo igual, no se altera para nada, esto sigue siendo igual, y al cuadrado 2y delta de y más delta de y al cuadrado, y aquí en los términos que aparecen en el paréntesis se van a eliminar. Miren que el 3x al cuadrado es positivo dentro del paréntesis, con el menos que está afuera me quedaría 3x al cuadrado negativo, 2xy que es negativo dentro del paréntesis, con el menos que está afuera se convierte en positivo, y el y cuadrado que es positivo dentro del paréntesis, con el menos que está afuera, aquí tengo y cuadrado negativo. Y todo eso divide a, todo esto divide a delta de y. Ahora ahí se me van a cancelar varios términos, entonces aquí tenemos límite cuando delta de y tiende a 0. Entonces veamos cuáles son esos términos que se cancelan. Si nos damos cuenta, este señor se me cancela con este señor se me cancela con este, y este y cuadrado se cancela con este. Al final lo único que me sobrevive sería menos 2x por delta de y más 2y por delta de y más delta de y al cuadrado. Y todo eso divide a delta de y. Eso es lo que me sobrevive cuando se eliminan esos términos que aparecen en el numerador. Entonces, como no tengo más espacio, voy a ubicar una hoja aparte y vamos a realizar esto que viene. Entonces vamos a bajar esto por acá
y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la parcial con respecto a y nos dio lo siguiente. La parcial con respecto a y nos dio límite cuando delta de y tiende a 0. Veamos qué nos dio. Nos dio menos 2x por delta de y. Menos 2x por delta de y. 2y por delta de y. 2y por delta de y. ¿Qué más me sobrevivió por aquí? Delta de y al cuadrado. Entonces acá tengo delta de y al cuadrado. ¿Qué más tengo por ahí? Y todo eso divide a delta de y. Ahora sí nos damos cuenta, podemos notar que hasta donde hemos llegado, eso genera una indeterminación. Vamos a eliminar esa indeterminación. Para poder eliminar esa indeterminación, lo que vamos a hacer es, si podemos notar en el numerador todos los términos son múltiplos de delta de y, podemos sacar un factor común delta de y. Si hacemos eso, entonces esto que está aquí nos quedaría como límite cuando delta de y tiende a 0. Si sacamos factor común delta de y, entonces el paréntesis nos va a quedar así. Miren que aquí en el primer término tenemos menos 2x por delta de y. Como sacamos un delta de y como factor común, entonces aquí me va a quedar menos 2x. Más, como en el segundo término tengo 2y por delta de y y yo saco un delta de y, entonces aquí nada me va a quedar 2y. Más, como yo saqué un delta de y aquí tengo delta y al cuadrado, entonces aquí nada me quedaría delta de y. Y todo eso divide a delta de y. Todo esto que está aquí divide a delta de y. Tengo delta de y arriba y tengo delta de y abajo, se cancela. Entonces, aquí nada me quedaría lo siguiente. Límite cuando delta de y tiende a 0. Entonces aquí me quedaría menos 2x más 2y más delta de y. Entonces sabemos que podemos aplicar aquí el propiedad del límite de funciones reales. El límite de una suma es la suma de su límite. El límite de una diferencia es la diferencia de su límite. Por lo tanto, esto que está aquí podemos realizarlo de la siguiente manera. Límite cuando delta de y tiende a 0 para el primer término menos 2x más el límite cuando delta de y tiende a 0 de 2y más el límite cuando delta de y tiende a 0 de delta de y. Entonces, miren, el 2x negativo, como es el límite cuando delta de y tiende a 0, pero como no tengo ningún delta de y, el 2x negativo actúa como una constante. Y sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, esto que está aquí me daría menos 2x. Para el segundo término, aquí me dice que es el límite cuando delta de y tiende a 0, pero no tengo ningún delta de y. O sea que el 2y para mí es una constante y el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, esto va a ser 2y. Más, bueno, el límite de delta de y cuando delta de y tiende a 0, esto que está aquí, da 0. Entonces, con eso ya hemos encontrado la parcial de la función con respecto a y. Ya hemos encontrado la parcial de la función con respecto a y. Ahora, en el ejercicio me dicen que debemos encontrar la parcial de y evaluado en el punto menos 3,2. Entonces, en una hoja en blanco, hemos llegado a esto, ¿no? Que la parcial con respecto a y nos dio menos 2x más 2y. Menos 2x más 2y. Entonces, tomando como referencia lo que nos preguntan, que vamos a evaluar esa parcial en el punto menos 3,2, entonces vamos a hacer esto. ¿Cuál es la parcial en y evaluada en el punto menos 3,2? ¿Sí? Menos 3,2.
Esto es simplemente en donde vaya X colocamos menos 3 y donde vaya Y colocamos 2. O sea, aquí me quedaría menos 2X, pero X recuerde que es menos 3 más 2Y. Pero recuerde que Y aquí en mi caso sería 2. Entonces la parcial en Y evaluada en el punto menos 3,2 sería igual, menos por menos daría más, entonces aquí me quedaría 6, 6, 2 por 2 me daría 4. O sea que la parcial en Y en el punto 3 menos 2 es exactamente igual a 10. Y de esa manera hemos encontrado la derivada parcial de una función con respecto a la variable Y. Entonces, en resumidas cuentas, de acuerdo a lo que hicimos en el primer video, que calculamos la parcial en X, y en este, que hemos determinado la parcial en Y, ya para finalizar, estas dos derivadas que hemos encontrado, vamos a poner aquí, la parcial en X y la parcial en Y, reciben un nombre y se les denomina, vamos a ver aquí, se les denomina, vamos a escribirlo bien, esas derivadas tienen un nombre, se les denomina derivadas, derivadas parciales de primer orden. Derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Esas dos derivadas, la parcial con respecto a X y la parcial con respecto a Y, se le llama las derivadas parciales de primer orden. Listo, muchachos, espero que con este video haya quedado mucho más claro la temática de cómo podemos encontrar las derivadas parciales por definición, empleando la noción de límite, que fue lo que hicimos en estos dos videos. Ahora, en el próximo video vamos a estudiar cómo podemos determinar derivadas parciales de una manera mucho más directa, ¿sí? Sin necesidad de emplear la noción de límite. Pero eso es en otro video donde vamos a explicar cómo podemos emplear las derivadas parciales de una manera mucho más directa. Espero que con estas cápsulas matemáticas les sirva de mucha utilidad y les sea todo como un material de apoyo al estudiado en el aula de clase. Hasta luego.